Bueno, buenos días. En este video vamos a empezar a trabajar la Primera Guerra Mundial, para lo cual vamos a trabajar con este PowerPoint que he preparado. Y vamos a comenzar con las causas, es decir, cuáles fueron los motivos por los cuales se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Para entender el origen o el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, hay que interpretar que hubo varias causas. A esto se le conoce como multicausalidad. Y podemos dividirlas en causas mediatas y causas inmediatas. Cuando nosotros vimos la segunda revolución industrial a principio de año, vimos que había comenzado una competencia entre las distintas potencias europeas por quién desarrollaba más la industria. Junto con esta competencia también se produce una competencia económica y también vimos la importancia que tiene el imperialismo y las ideas nacionalistas en esta competencia que hay entre los distintos países europeos, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, etc. A esta competencia sobre la preponderancia en la cuestión industrial y económica, se le suma este sentido nacionalista y esta idea de competencia. Y empiezan a producir, o se empiezan a orientar, en una industria bélica. Es decir, comienzan a fabricarse más armamentos, más sofisticados, reemplazando algunas armas antiguas que se utilizaban por otras como armas automáticas, y comienza a haber entre los países, aparte de esta competencia, una carrera por quién empieza a tener mejores armas o quién está mejor preparado para la guerra. A su vez también hay que analizar una serie de alianzas que se tejieron en Europa, por ejemplo la alianza entre Austria-Hungría, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que para 1890 ya estaba conformada como triple alianza, y posteriormente también se unen Francia, Rusia y Gran Bretaña, formando una alianza defensiva-ofensiva. Es decir, cualquier país que fuera atacado de esta alianza, los otros dos iban a responder en defensa del país atacado. Otro tipo de causas, por eso hablamos de multicausalidad, son también factores importantes que desencadenaron en la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, y vamos a ir analizándolo a través de esta presentación, cada una en forma individual. Vamos a ver la primera, fue la crisis del Imperio Otomano. Como ustedes ven en el mapa que tenemos a la izquierda, el Imperio Otomano tuvo una gran extensión, es decir, ocupaba parte de Asia, Europa y África, y de alguna manera representaba también la religión musulmana, es decir, era mayormente un imperio musulmán, que había sido conquistado a los cristianos con la caída de Constantinopla, y se había conformado en un imperio, y en las puertas, si ustedes observan el mapa, en las puertas del Mediterráneo, es decir, de todo el comercio que provenía de Europa, porque justamente ocupaba, es decir, dominaba todos los mares europeos, y también parte de Asia. Bien, el conflicto o la debilidad del Imperio Otomano comienza cuando se firma, luego de la guerra en la que participa contra Rusia y termina perdiendo varios territorios el Imperio Otomano,
como consecuencia de la firma del Tratado de San Stefano y el Congreso de Berlín de 1878. Es decir, con esta guerra y este tratado, el Imperio Otomano pierde gran parte de los territorios de Europa. Vemos acá estos territorios que pertenecían al Imperio Otomano, pasan a estar bajo la influencia de Rusia, en el caso de Besarabia, y en el caso de Bosnia y Herzegovina pasan a estar bajo la influencia del Imperio Austrohúngaro. Por otro lado también, esta guerra permite que algunos países de Europa comiencen también a independizarse, sobre todo las regiones de los Balcanes, como es Serbia, Rumania, y Bulgaria. Es decir, el Tratado de San Stefano y el Congreso de Berlín, de alguna manera le proveen la independencia a Serbia, Rumania y el Principado de Bulgaria. De esta manera, el Imperio Otomano comienza a debilitarse y también empiezan a haber conflictos internos. Uno de ellos es la búsqueda de la modernización de las instituciones, y aparece un grupo conocido como los Jóvenes Turcos, que organiza una revuelta en el año 1988, donde justamente se logra que el sultán Abdul Hamid II sea depuesto y se busca también modernizar las instituciones. Y acordando más derechos civiles para los turcos. También comienza en esta época un proceso que vamos a conocer después como el genocidio armenio, que es la persecución y, digamos, la culpabilidad de este debilitamiento del Imperio Otomano a los armenios, que eran uno de las poblaciones que vivían en el Imperio Otomano. Bien. La otra causa que vimos al principio, en la Guerra de los Balcanes, es el segundo conflicto que aparece en Europa, y que son en realidad dos guerras, ¿no? Los Balcanes es una región geográfica que se encuentra en el territorio europeo, y la Guerra de los Balcanes es la guerra que busca la independencia de los territorios de Serbia, Rumania y Bulgaria, del Imperio Austrohúngaro. Es decir, es como una continuidad del debilitamiento del Imperio Otomano. Entonces, con esta primera guerra de los Balcanes, cambia el mapa, la región de Macedonia, que es la que tenemos acá en el mapa, cambia y consiguen la independencia. El reino de Serbia, el reino de Bulgaria, se crea una región conocida como Rumania, y de alguna manera el Imperio Austrohúngaro comienza a tomar más poder sobre esta región. Una vez que logran la independencia, el reino de Serbia, el reino de Montenegro y el reino de Bulgaria, comienzan los conflictos entre estas regiones por la división de límites. Es decir, no solo ya habían obtenido la independencia, sino que ahora buscaban también fijar los límites o los nuevos límites de estas regiones. Por lo tanto, se produce una segunda guerra de los Balcanes en 1913, causada por los conflictos de una nueva región que se produce como consecuencia de la primera guerra de los Balcanes, que es la región de Albania. Los límites fronterizos y justamente lo que mencionaba antes, la gran influencia que empieza a tener el Imperio Austrohúngaro en esta región. En esta segunda guerra de los Balcanes se termina el Imperio Otomano de alguna manera, porque pierde todos los territorios europeos, y también termina su alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, porque de alguna manera se siente defraudado, ya que termina perdiendo los territorios que estaban bajo su poder.
El otro conflicto que desata también la Primera Guerra Mundial es causado por la creación del Imperio Austrohúngaro, que se creó en 1867, cuando se le reconoce la posibilidad de tener su propio parlamento a Austria, y y se crean dos imperios. Si ustedes ven el mapa que tenemos a la izquierda, la gran cantidad de países que englobaba el Imperio Austrohúngaro, casi 13 países, con una gran cantidad de etnias muy diferentes entre sí. Serbios, húngaros, eslovenos, croatas, polacos, alemanes y checos convivían dentro de este imperio, y si bien el imperio austríaco tenía bastante tolerancia para convivir con todas estas minorías étnicas, incluso ocupaban parte de su poder, teniendo funcionarios de distintas etnias, polacos, alemanes, el imperio húngaro, totalmente contrario a lo que hacía el imperio austríaco, tenía una política más intolerante y había impuesto incluso el idioma magiar como idioma oficial en las escuelas. Esto trajo una serie de planteos por parte de las minorías étnicas, especialmente de los serbios, que querían constituir su propio Estado eslavo, con su minoría eslava, y para esto también tenían el apoyo de Rusia. Bien, hasta acá tenemos 3 conflictos, vamos al cuarto, que no se produce en el territorio de Europa, sino en el continente africano. En la primera parte nosotros habíamos visto al inicio, cuando hablamos de imperialismo, que África se había dividido entre las potencias europeas, casi como una torta, por decirlo de alguna manera, entre los distintos países europeos que eran potencias. Como vemos en el mapa central, la gran influencia que tenía Francia y el Reino Unido, es decir, se habían repartido la mayor cantidad de regiones y países. También era importante la influencia de Portugal, en menor medida España y Alemania. El único país que hoy viene a ser la actual Etiopía, el único país que jamás fue colonizado por Europa, es Abisinia, ¿no? Que la ven acá, sin el color de las potencias. Este país está con distinto color. La actual Etiopía es porque jamás fue colonizada por ningún país europeo. Buena pregunta, ¿no? E investigar por qué. Bien, entonces, como decía, en la conferencia de Berlín, que vimos oportunamente y que está acá en el margen superior izquierdo, en la conferencia de Berlín se habían reunido y habían determinado que iban a repartirse las regiones a aquellos países que tenían dominio directo, es decir, que tenían apostadas las fuerzas militares y los funcionarios en estas regiones. Sin embargo, comienzan a existir conflictos y podemos mencionar a 2 principales. Uno es el llamado conflicto de Fachoda, que se produce cuando en esta región, en el Congo, se encuentran tanto Gran Bretaña y Francia, en la circunstancia de que todos los países quieren extender vías de comunicación. Esto quiere decir que querían extender el ferrocarril, el telégrafo, para comunicarse con otras regiones y poder transportar las materias primas, obviamente, a distintos puertos, como a El Cairo o a Gambia, en el caso de Francia y Reino Unido. Y comienza, si bien no se desató una guerra ni un conflicto civil, pero sí empiezan a haber tensiones entre ambos países por el tendido de estas redes de comunicación. Y otro conflicto que aparece también en Marruecos es la influencia que quiere ejercer Alemania frente al territorio que estaba bajo el protectorado de Francia,
en lo que es hoy Marruecos. Alemania intenta tener mayor influencia, y a raíz de este conflicto el protectorado se divide entre Francia y España, y finalmente se produce una crisis internacional que, si bien tampoco llega a una guerra, pero sí hubo situaciones de mucha tensión. Y finalmente podemos mencionar como el antecedente inmediato de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como también se la conoce, es el atentado contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofía, que también muere en el mismo atentado, justamente a manos de grupos nacionalistas serbios. Como había mencionado antes, buscaban tener su propia independencia, y este atentado pone en juego el mecanismo de todas las alianzas que se habían formado, voy a ir un poquito para atrás, oportunamente en 1890 y en 1900. Entonces, si recordamos cómo funcionaba este sistema de alianzas, cuando es asesinado el archiduque, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, ambos países, tanto Austria-Hungría como Alemania, piden el esclarecimiento del hecho a Serbia. Serbia, que era un aliado de Rusia, siente que se siente ofendida por esta situación, porque invocaba que había sido un hecho aislado de un grupo nacionalista que no representaba al país, pero era un serbio, con lo cual se siente que moviliza tropas, porque el conflicto y la tensión llega a un punto tal de que ambos países movilizan tropas, y rompe relaciones con Austria-Hungría. Por lo tanto, le declara la guerra, y Serbia es apoyado por Rusia. Por otro lado, Alemania envía un ultimátum a Rusia para que no apoye a Serbia, que era su aliado, y a su vez notifica al gobierno francés para que se mantenga neutral en este conflicto. Como no obtuvo respuesta de Alemania, ni de Rusia ni de Francia, declara la guerra a los países. Y finalmente, Francia y Gran Bretaña, como eran aliados, le declaran la guerra a Austria-Hungría y a Rusia, dando así inicio a la Primera Guerra Mundial. Bueno, con esto espero haber introducido un poco los temas que se encuentran en las páginas 40 a 42 del libro, es decir, cuando ustedes vean esta presentación, vayan siguiendo con la lectura del libro, que los va a ayudar a comprender un poquito mejor. La idea fue agregarles mapas para que ustedes pudieran ver y entender con mayor claridad las causas del conflicto de la guerra. Bien. Bueno, me despido de ustedes, chicos. Obviamente después vamos a tener otro videíto sobre el desarrollo de la guerra y las consecuencias. Bueno, un cariño a todos y nos vemos pronto.